Está en la línea ya Juliana Calambroyo, y es candidata por Renovación Popular en nuestro segmento que proponen las nuevas candidatas. Juliana, bienvenida a PBO. Buenos días, Judy, qué gusto. Además docente. Así es, además docente. ¿Cómo estás, Juliana? Cuéntanos un poco, yo te conozco, por supuesto, pero la audiencia a lo mejor y no. Nos gustaría escucharte cuáles han sido tus actividades en los últimos años, si has participado en política antes y un poco de tu vida, Juliana. A ver, muchas gracias, Judy. Gracias a todas las personas que nos escuchan y nos siguen a través de PBO. Yo soy Juliana Calambroyo, soy esposa hace 17 años y madre de 9 niños. Además, soy profesora, licenciada en Educación en la especialidad de Matemática y Física, y tengo un máster, un posgrado en la Universidad de Navarra sobre matrimonio y familia. Actualmente me desempeño como docente universitaria en la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres, aquí en Lima. Esta es mi primera incursión en política, pero sin embargo es real que ya tengo unos años en una lucha incesante por mejorar la calidad educativa en general, sobre todo en la básica regular, ¿no? Nosotros creemos que tenemos que incluir a los padres de familia en la participación para la protección de la política pública y así evitarnos los rechazos que hemos visto, por ejemplo, con el enfoque de género en esta última currícula. Juliana, y cuéntanos, en estas actividades que has desarrollado en los últimos años, ¿cuáles crees que han sido tus logros más importantes? A ver, yo les voy a tratar de sintetizar un poquito, ¿no? Yo fui una de las demandantes contra el currículum de educación básica regular en el año 2017, ¿no? Formamos la Asociación Padres en Acción y, bueno, pues representamos la voz de millones de padres que no quieren un enfoque de género que está ideologizado y que no respeta la real igualdad entre varón y mujer. En la primera instancia conseguimos, ¿no?, que se le inste al Ministerio de Educación a crear un mecanismo de participación transparente y democrático en el que participen los padres de familia. Sin embargo, a día de hoy no se ha cumplido. Es verdad que perdimos el juicio en segunda instancia, pero sin embargo, creemos nosotros que todo este proceso fue positivo, porque ahora los padres de familia están alertados de esta ideología tan nefasta que intenta confundir, ¿no?, la real trascendencia de la sexualidad del ser humano. Me gustaría hacer un comentario, Juliana. En ese momento recuerdo que aquí en PBO se analizó una página del libro, a ver, los detalles no los puedo dar porque realmente no los recuerdo, pero recuerdo que Quique Bravo, que es nuestro productor, se dio el tiempo de revisar todo el libro, ingresar a un link, y en ese link se citaba a una fuente que no era, digamos, una fuente indexada, reconocida, respaldada científicamente, pedagógicamente, y que realmente en esa fuente se hablaba de cosas que no... creo que no son acordes para los chicos del colegio. Exactamente, a la edad de los chicos. Y recuerdo que hubo todo un ataque contra este medio que en ese momento recién empezaba, pero que luego hubo una aceptación de parte del Ejecutivo y de, no recuerdo si era ministra de Economía, perdón, de Educación, o ya era el ministro, perdón, de Educación, o ya era el ministro Alfaro. No recuerdo qué ministra fue, pero digamos que eso sí sucedió. Por supuesto, yo te cuento, yo estuve en el año 2018 en el Congreso de la República, me invitaron a la Comisión de Educación, estaba en ese momento el ministro Alfaro, y este video está en YouTube, lo pueden buscar, ponen Juliana Calambroyo y ahí va a aparecer el video en el que yo le digo al ministro de Educación en el año 2018, y yo había analizado los machotes, es decir, antes de imprimir los libros de texto, y le había dicho, ministro, aquí hay links que nos llevan, por ejemplo, a el portal En Femenino, que es un portal para mujeres, un blog, ¿sí?, que no es científico, y el artículo que les mandaban a leer a las niñas de tercero de secundaria eran los 10 beneficios de la masturbación femenina. Entonces le dije, esto no tiene ni pies ni cabeza, no es científico, no está indexado, esto les vamos a enseñar. Otro artículo, sí, nos refería, por ejemplo, a Planned Parenthood sobre los beneficios del aborto, cuando el aborto no trae ningún beneficio, ¿no? Entonces, claro, le hice ver en ese momento que no había ni un solo link indexado, ni ninguna ampliación científica de ningún artículo de ninguna universidad reconocida. Y digo, ¿cómo vamos a desarrollar el espíritu crítico de nuestros alumnos? Eso fue en julio de 2018 y al ministro le entró por una oreja y le salió por la otra, porque lo que realmente pasó fue que en el año
2019, con los libros de texto ya impresos, estaban esos mismos enlaces que habíamos advertido, que yo me había tomado el trabajo de revisar y hacer todo un informe crítico que fue entregado a la Comisión de Educación en la calidad de experta educativa, por la trayectoria que tengo en el rubro. Y la ministra de Educación, perdóname, ¿quién era la ministra? Flor Pablo, ¿ya? Flor Pablo lo que dijo fue, ay sí, es un error, hay que tacharlo con plumón negro. Eso iba a señalar, eso iba a añadir. Hubo una aceptación. Una burla. Hubo una aceptación de la ministra de Educación, si yo recordaba que era mujer además, que señaló que debemos tachar con plumón negro lo que había colocado en su momento el responsable directo, que era el señor Daniel Alfaro, que luego responsabilizó a sus antecesores. Bueno. Así es. Entonces, estas son de las luchas que yo ya he tenido, que yo ya he realizado, ¿no? Que yo creo que es importante. No podemos dejar que nuestros niños tengan material educativo inadecuado. Tenemos que estar muy pendientes. Yo por eso creo que de llegar al Congreso, para eso estoy en esta carrera política, la labor de fiscalización de la Comisión de Educación tiene que darse de una manera eficiente. ¿Cuántos miles de millones de soles tenemos o invertimos en material educativo de pésima calidad, Judy? No puede ser que nos digan a los papás, borren con plumoncito, porque además no es un link, son muchas cosas más, el tema del terrorismo, el tema de las sumas y las faltas ortográficas y las faltas también gramaticales. Los libros son, es inleíble, ¿no? Él, la, niña, niños, juega, con, la, lo, otros, otras, niña, niño. Así, ¿cómo vamos a tener la comprensión lectora que queremos cuando no se está respetando nuestra lengua que es tan rica, ¿no? Juliana, bueno, ¿consideras que en el Congreso de la República, y te lo digo porque en su momento yo fui muy crítica de cómo no llevaban, digamos, este informe, esta investigación que tú nos señalas, lo hiciste de forma independiente, en el Congreso de la República no se llegó, me parece, a un nivel de debate no solamente educado, científico, sino que se cayó además en desinformación? ¿Tienes algo que valorar o criticar de lo que se ha realizado en el Congreso de la República? Porque además tú llevas una nueva propuesta, ¿no? Una propuesta, digamos, pedagógica, con respaldo científico. Yo y tú y yo hemos conversado muchas veces sobre distintos temas, y yo suelo decirte que la academia tiene mucho que decir, y que para que se pueda comunicar, hay que comunicarlo de una manera sencilla y hay que además ser respetuosos. Yo creo que si politizamos el tema y creemos que estos son solamente armas de poder, perdemos. ¿Por qué? Porque el sector de educación no tiene que ser un sector de presión o politizado. Tenemos que entender que una reforma educativa, si queremos un país de verdad, tiene que ser sostenida en el tiempo, ¿no? Tiene que sostenerse por lo menos durante 15 años. Con lo cual hay que sentarse a dialogar y a poner a la ciencia y la academia por delante. Yo creo que lamentablemente ninguno de los congresos, ni el que tenemos, ni el anterior, ha dado la talla que se necesita para que la Comisión de Educación pueda, a través de un diálogo fluido con el Ejecutivo, con el Ministerio de Educación, mejorar la calidad educativa, tanto de básico regular como educación superior y universitaria. Yo creo que tenemos que conversar, pero tenemos que hacerlo, como siempre lo he dicho, con la ciencia detrás, con la estadística, ¿no? con la verdad, más allá de ideologías y más allá de politiquería barata. Sí, de acuerdo. Yo realmente he sido muy crítica porque considero que el debate se vino a menos por, lamentablemente, el papel, los insultos, las palabras degradantes que se utilizaron en el debate. Pero bien, vamos a cambiar de tema y cuéntanos, además, Juliana, sabemos, nos queda claro que vas dirigida al tema de educación, pero ¿cuáles son tus otras propuestas? ¿Te interesa? Mira, yo tengo muy claro dos ejes importantes, además del educativo, que quiero tocar, porque mis propuestas tienen 3 ejes. El educativo, del que ya hemos hablado. El segundo eje es el eje de la familia, ¿sí? Yo llevo conmigo un proyecto que tengo al 89%, al 90% listo, ¿sí? Que es el proyecto que va a proteger, ¿sí? Y definir a la familia vulnerable, ¿no? La familia vulnerable es la familia que en su seno tiene a una persona con discapacidad, un adulto mayor, un enfermo crónico o que tiene 3 hijos o más, lo que se considera universalmente como familia numerosa. Estas 3 estructuras de familia tienen una vulnerabilidad especial y hay que empezar a legislar en función de ellas.
y poder hacer que las prestaciones sociales se extiendan a todos sus miembros. Para nadie es poco comprensible que en una familia con un discapacitado, ¿no?, los hermanos igual no van a tener las mismas oportunidades educativas, porque los ingresos familiares se tienen que redirigir siempre al miembro que tiene la discapacidad y una necesidad especial. Con lo cual, para poder dar y brindar la igualdad educativa a los demás miembros de la familia de un discapacitado, es que estos tienen que también tener ciertos descuentos y prestaciones en educación, en recreación, en transporte y a la familia también en vivienda. Esto de la protección de la familia vulnerable es una política pública que en Europa se viene implementando hace más de 30 años para paliar el invierno demográfico y la escasez de capital humano. Nuestra realidad, y esto no está en el debate político y tiene que estarlo, es que nuestro índice de reemplazo generacional cada vez es más corto. Nuestra pirámide de población demográfica se está invirtiendo. Es decir, que se estima que para el año 23, ¿sí?, es decir, en 2 años, estemos en el límite del reemplazo. A falta de hijos, es insostenible las prestaciones sociales en el futuro. Invertir en los chicos ahora, invertir en las familias ahora, va a potenciar la sostenibilidad en el futuro. Y otra de las propuestas y ejes que tengo es el tema de la empresa y del emprendimiento, Judith. Todos sabemos que en el Perú el 75% es informal. Y todos sabemos que hay una gran masa trabajadora que es emprendedora. Pero de los que poco se habla es que el capital del emprendimiento y el capital de las empresas es el 80% de ese capital. Es un capital que pertenece a la familia, es un capital familiar. No es un capital empresarial o corporativo, sino es un capital familiar. Es decir, que si de perderse ese capital hay un impacto directo en una familia nuclear y en una familia extendida. Entonces yo llego al Congreso, ¿para qué? Para poder ya establecer una chaqueta jurídica y poder definir el emprendimiento familiar, con unas prestaciones tributarias distintas. ¿Para qué? Para que este emprendimiento familiar que está en la informalidad pueda formalizarse, pueda competir con los demás y además su capital se proteja de esta manera especial, ya que de él dependen directamente, ¿no?, el núcleo familiar y extendido. Entonces, como ves, tengo estas políticas, estas propuestas, porque creo que es importante enfocarnos ya, ¿no?, en la familia, no solamente en los individuos. Hay que implementar dentro de la política, ¿no?, el eje transversal, el eje de enfoque de familia, para poder de verdad acoger a todos los ciudadanos en el Perú. Bueno, es importante también que los candidatos al Congreso la tengan clara, ¿no?, con una agenda que represente finalmente a sus electores, porque un congresista representa a sus electores. Claro, cuando se sienta en una curul no solamente legisla para sus electores, sino para todos los peruanos, pero es importante llevar una agenda clara al Congreso y no llegar y en medio de populismos, que también tiene parte de positivo, hagamos y gobernemos todos juntos este país. Así no se puede. Muchísimas gracias, Juliana. Gracias, Judith. Por supuesto, dime, Juliana. Solo quería agregar, respecto a lo que tú has dicho, que es importante conocer, o sea, que el legislador o el candidato que quiere tener una curul conozca la realidad nacional. Tú sabes, en el país, hoy por hoy, hay cerca de 3 millones de personas con discapacidad, y más de 3.800.000 mujeres que tienen 3 hijos o más. Entonces, estamos llegando a un bolsón, ¿sí?, de pobladores, de peruanos como nosotros, que ya existen y que necesitan estas prestaciones sociales. Es decir, estamos conociendo la realidad. Esto es lo que tenemos que legislar pensando en las necesidades actuales del país. Yo creo que por eso es importante, ¿no?, pensar bien, analizar bien. Yo, ya saben, soy Juliana Calambroyo, ¿no?, la número 12 de Renovación Popular, y de verdad que me gustaría servir a mi país, ¿no?, y pensar en las familias del Perú, ¿no? Soy la candidata para las familias del Perú. Candidata al número 12, sí, me olvidaba además que menciones el número con el que vas postulando a una cruz, lo más importante. Muchas gracias, Juliana. Muchas gracias, Judith, por la entrevista y por el espacio, y búsquenme en las redes, están Juliana Calambroyo, me encuentran en todas las redes y allí van a tener todas mis propuestas y van a poder ver todas las entrevistas. Muchísimas gracias, Judy, muchísimas gracias a PBO Digital.
Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. Cuando uno vive en Lima, se acostumbra a decir, necesito más espacio, necesito paz, necesito más aire puro. Pero no son cosas que uno necesite, son cosas que uno merece. Condominio Montemar, un lugar para disfrutar de todo lo que mereces y más. Terreno sin inicial y hasta 24 meses sin intereses. Montemar, mereces más, un proyecto de centenario.